cuando las devastaciones de Osorio pasó lo siguiente. Lo que eran los ateros, las devastaciones de Osorio, ¿qué poblados quitaron? Puerto Plata y Montecristi. Lo mudaron hacia acá, y le pusieron el nombre y la Vallaguana, la Yajá y la Yaguana. Entonces pusieron Vallaguana y Monte Plata para acá. Esas gente que eran de las devastaciones de Osorio venían en camino hacia acá porque lo devastaron, pero tú sabes, porque ya todo el mundo conoce las devastaciones de Osorio y conocen lo que era el atero, conocen lo que era el hato ganadero. A raíz de que se acaba la industria azucarera, mudan hacia Cotuí a todo lo que eran los negros esclavos para que trabajaran con el asunto de minas. Los ateros, se pierde el nivel de minas, entonces ¿qué se hace? El nivel de azúcar, y se recurre entonces a la ganadería. Los más ricos que vivían en la zona norte, noroeste, para decir claro, tenían ganados. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a trabajar con el hato ganadero para vender los cueros a España, y la carne y las especias. Entonces, ese movimiento que se dio en ese camino hacia acá, vienen caminando los ateros, y vienen quedándose en diferentes sitios. En el poblado, dice el padre de las casas, y dice Eugenio de Champs, en su libro La República Dominicana del 1900, página 16, dice: fueron tantos los maltratos que sufrieron que muchos de los ateros se quedaron en el camino. En la margen oriental del río Yuna se quedó el señor Hernando Alonso. Al lado de Cotuí se quedó el señor José Caballeros. Y en el poblado donde llamaban el Camino Real se quedó el señor Fernando Piña. Y la gente cuando venía allá para acá, eso fue en la poza de Adolfo. Cuando la gente venía pasando de allá para acá, decía, déjeme donde Piña. Y ahí comenzó el nombre de la piña. No fue porque aquí se vendía piña. Primero, para que vendan piña tiene que ser un pH ácido. Vitico sabe como agrónomo que la piña se da en un pH ácido, y el pH de la tierra de aquí es de arroz y de pastos. Entonces, el nombre de la piña no viene por eso. Son fundamentales. Entonces son datos que tú tienes que buscarlo. La Fundación de Fantino no data de 1932, ni 42, ni 52, ni 62. Aquí dice, el primer médico que hubo en Fantino, doctor Cifredo Alba, el quinto fue Cifredo. El quinto médico que hubo Fantino, el primer médico fue el doctor Longo. El segundo fue Saí Aude, padre. El tercero fue Eduardo Espaillá. El cuarto fue los Wenky Rodríguez, y el quinto Cifredo Alba. Entonces, es historia, o sea, es historia que tiene que investigarse desde que Cotoy era un itaíno que dirigía todo este pedazo, y desde que nosotros dependíamos de La Vega, que viene también la influencia de que por qué los cotuizanos dicen que nosotros creemos que somos veganos, porque ellos también son veganos. Ellos eran jurisdicción de La Vega y después de San Francisco de Macorís. Entonces de ahí nosotros, los comercios que hicimos, toda la gente que vinieron aquí, no fueron de Cotuí que vinieron. Ellos son descendientes de africanos, por eso los apellidos Cazón, Mirambó, Gotró, porque ellos eran medio africanos. Entonces, de ahí vienen esos apellidos, y nosotros dependemos de Salcedo, Guanábano, Santiago, La Vega. Por ejemplo, la familia Padilla fue la cuarta familia que se asentó aquí. En el poblado donde decían, donde enterraron los haitianos que mataron en el 39. ¿Cómo se llama el poblado que está ahí? No, que está al frente. ¿Al frente dónde? No. Antes de llegar, ustedes tienen, por ejemplo, la ferretería por allá. Por ahí, el rincón de qué sé yo qué. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, voy a terminar con esto. La historia, yo les refiero en mi libro, les refiero a dónde vaya a buscarlo, porque no es un invento. Vaya al libro tal en tal página. ¿Cuáles son los únicos sitios que tienen sitios que se llaman el hato y el hatillo? El hato de Caballero, Hernando Alonso, el hato de Hernando Alonso. El hato mayor, que era el de Fernando Piña, que está ahí.
Y el hatillo, que era un hato pequeño, que tenía un señor de apellido Gotró o algo así, que tenía un hatillo, un hato pequeño que está más abajo. Entonces, tenemos los hatos de Piñavieja, era un hato. En Piñavieja hay un sitio que dicen el hato de Piñavieja. El hato de Hernando Alonso, el hato de Comedero, de Caballero, y el hato mayor de aquí, que era el que iba. Recuerden que cuando el hato de Piñavieja se pasa a Comedero, entonces los animales iban a beber al comedero, allá abajo, por eso le pusieron comedero, porque de aquí iban al comedero a comer los animales. Y ese es el relato más grande de Fernando Peña. Las tierras eran esas que son de Adolfo. ¿Cómo llegan los Saldaña aquí? Donándole la tierra, porque el primer encargado de armas que tuvo Fantino, que tuvo lo que era la jurisdicción, se llamó Juan Saldaña, ellos eran bisnietos, el Chichí, esa gente. Fue el primero cuando Horacio Vázquez, primero usó armas, fue él. Yo estoy hablando del año, cuando Trujillo cogió el poder, al año, murió ese señor. Ese fue el primer encargado de armas, así le decían a los Saldaña. Ese fue el primero. Sí. Y después, entonces, por eso los Saldaña dependían de Sierra Prieta. Descendían de Sierra Prieta. Los Saldaña eran una gente que vinieron, esos apellidos vinieron de Brasil, pasaron a Puerto Rico, porque como no es Saldaña, que es Saldaña con G. Entonces, pasaron a ser Saldaña. Así nace Fantino. Entonces va creciendo el poblado, y van creciendo casuchas. ¿Me entiendes? Entonces esas son historias que hay que buscarlas. ¿Dónde iban a matar a Trujillo? Ahí arriba. Ahí, en la casa de Horacio Vázquez, de Horacio Cuacugones. Porque ahí fue que se juntaron el papá de Doña Pucha, Juancito Rodríguez, Ernesto Lamasa, que estaba aquí en Rincón. ¿Me entiendes? Entonces esa gente hacían el complot. Así comienza la historia a formarse del municipio. Pero no podemos comenzar una historia diciendo: ¿a qué jugaba pelota Chija? Chija jugó pelota ayer. Tony Félix jugó pelota ayer. El papá de Felipe Cheque, cuando vino aquí de Bonao contra los Montes del Yujo, jugaba pelota antes que todos ellos, porque Chija no había nacido cuando eso. ¿Me entiendes? Cuando Eleardo Padilla, que era de esta gente, llegó aquí, ya aquí estaban los Genas, ya aquí estaba Manuel Bellé, cuando eso, ¿me entiendes? Y otro error que la gente dice: el primer síndico de Fantino, Manuel Bellé. No, Manuel Bellé no fue síndico ni Cifredo Alba. El primer síndico de Fantino se llamó Jaime Vargas, que fue por elecciones. Los otros eran encargados de distrito. No. El primer síndico que hubo aquí se llamó Jaime Vargas, ganó en el 1962 en las elecciones. Ese fue síndico, nombrado por decreto. Es decir, que la formación de Fantino no está en los años 30, está mucho antes. Cuando venían, tú sabes que como Cotuí desde su fundación perteneció a La Vega, cuando venían de La Vega hacia acá, dice Samuel Hassad en su libro La Historia Dominicana, contada desde los ángulos de Quejeyoque, dice: y cruzamos por un paisaje largo y umbrío, y nos detuvimos a descansar en un río llamado Cuajá. O sea, íbamos por el camino real, desde la mejorada villa del Cotuí hasta la Concepción de La Vega. Cuando pasaban por aquí, cruzaban por el río, descansaban y seguían por el camino real. Por eso La Vega le pusieron Vega Real. Entonces ese camino era el camino real. Ese en Cotuí. Debería llamarse así. Que debía llamarse así. Entonces, ¿por qué le ponen Fantino? El padre Fantino nunca vino a Fantino en su vida. El padre Fantino no conoció a Fantino. Antonio Saldaña, la gente iba de aquí y hacían procesiones. Ramón Contreras, el brujo de Sierra Prieta, reunía a la gente allá y se iban por la Romana. Y se iba con un grupo de gente y hacían comida a la noche. Y se iban, y en el camino se juntaban con Antonio Saldaña y su grupo de procesión de Fantino,
que lo llevaban y se juntaban en Jiman. De Jiman iban al cerro de Fula, al cerro de, no, aquí al cerro de Fula, al cerro de Fula. Iban a recibir la misa una vez al mes ahí. Y la que se encargaba de eso era una señora que se llamaba Doña Natí, que era una de las curanderas que Ramoncito aprendió de Sierra Prieta. Era la encargada de hacer eso. Y llevaba muchachas señoritas, todas con flores y vestidas de blanco con mantilla. Yo incluso tengo un dibujo de eso. Entonces, eso hizo que Antonio Saldaña, bajo la influencia de los Saldaña con Trujillo, le sugiriera, tú dijiste ahorita la verdad, le sugiriera a Trujillo que le pusiera Padre Fantino a la piña. Y en el 1932, perdón, 62, bueno, 52, perdón, se declara distrito municipal a Fantino. En el 62, cuando se iba a hacer provincia, Sánchez Ramírez hace el distrito municipal a Fantino. Y en el 62, entonces se conforma como municipio, por eso un síndico. Porque mientras fue el distrito municipal no tiene síndico. Pero recuérdate más porque todo antes era San Miguel. No, Fantino estaba dividido en 3 sitios. Fantino más tenía 3 jurisdicciones. Todavía el título Fantino tenía 3 jurisdicciones. Fantino tenía la jurisdicción, una, San Miguel, que pertenecía desde el parque hasta allá. Era San Miguel, por eso los títulos de tierra dicen San Miguel. En mi casa dice. Entonces, otra era Piña Vieja, que era allá, y de ahí para allá todo era Atomayor. Sierra Prieta, perdón. No existía más nada. Más nada. Póngase verdad, en esa época no era Piña Vieja, era Piña. La piña. Entonces, ¿qué pasa? No habían, en ese tiempo no había aquí, no era como la gente, ahora todavía veo que la gente publica cuántas, ¿cómo se llama? No parajes, sino secciones tiene Fantino. 2. San Miguel y Sierra Prieta. Exactamente, Fantino tiene 2 secciones, San Miguel y Sierra Prieta. Piña Vieja no es sección, Piña Vieja es un paraje de Sierra Prieta. Entonces, ¿qué pasa? La gente va formando cosas, te va diciendo, primer profesional que hubo aquí fulano, un señor que se llama, que es el hijo de Pena, un señor que era billetero, que todos nosotros los somos más viejos lo conocimos, que es de Atomayor, familia de ustedes, de cálculo. Primero odontólogo, Rafael Padilla. Primera laboratorista, Milagro García. Era Nico. Nico, eso es Nico. Entonces, de ahí surge la historia y te caigo en el primer chofer que hubo aquí, en la primera guagua, en la diligencia, que un señor que se llamaba Calé. ¿Cuántas calles había en Fantino, por ejemplo? Mencionamos en 1930, pero fue realmente como ejemplo, para partir, ¿verdad? Para empezar. Pero, por ejemplo, en el libro que nosotros buscamos en el Museo del Hombre, en el libro que nosotros buscamos en el Museo del Hombre, que habla de la historia de allá, de la Huácara, fue en el 1912 que hicieron la visita a la Huácara, unos arqueólogos, para hacer la investigación, un levantamiento de todo. Entonces, en el 1912 que ellos llegaron ahí, ¿cuál era la primera? Porque Fantino no existía. Esto no era distrito, no era nada. Exacto. El camino de llegar a Sierra Prieta era Jima. O sea, mira. Bueno, el camino real existía. Sí, pero no era un camino por donde cruzaba una diligencia, una carreta, un carruaje. Sí, que lo conducía primero un señor que se llamaba Calé. Y después entonces vino una guagua que iba de Fantino a Santiago y el otro se llamaba Palé y el Gago, que era el cobrador. Yo estoy hablando con gente que se montaron. Gente que se montaron en esa guagua. Antes del 50. No, yo te estoy hablando de antes del 50. Sí, yo te estoy hablando cuando hicieron el cementerio de aquí, por ejemplo, cuando lo hicieron en 1939, cuando mataron todos los haitianos, ¿me entiendes? Que están, yo te digo dónde están. Yo pedí una autorización para que me dejaran desenterrarlo y me dijeron que no. Ahí están, donde están las fruteras ahí, al lado del puente. Ahí fue que enterraron a todos los haitianos que mataron aquí, frente al cuartel, que el cuartel no era ahí. En el 39.
sí, en el 39, la que no es aquí no hay un varón del cementerio, aquí hay una varonesa, una señora de apellido Almonte que vivía en Atomayor. Fue la primera que enterraron ahí, que sepultaron ahí. Fue una mujer, no un hombre. ¿Me entiendes? Entonces ese cementerio, y después en Jima, en la Cañafito, lo que se llama, en Jima, un sitio antes de llegar, ahí fue otra matanza que también enterraron otra gente. Quien vio eso fue Olimpia, doña Olimpia, que tenía una panadería frente al cuartel, la mamá de Pulina. ¿Eso fue cuando Trujillo? Sí. Que dicen que fueron de que tal gente que mataron en Bute. A mí hay gente que vieron ahí quiénes fueron los asesinos. Entonces, podríamos decir, esos son grandes acontecimientos ocurridos en Fantino. Ese libro ya yo se lo tengo en negociaciones a la baja. Ok, mira. No quiero que caigamos en la repetición de lo mismo. En la repetición de lo mismo, que después tengamos una contradicción. Una contradicción, porque voy a decirle esto. Todo lo que Fausto dijo es cierto. Yo dije primero que en Jima habían enterrado otra parte de los haitianos. Lo que yo no recuerdo, eso es los cacaos que se llaman. Así era que le llamaban. Bien, entonces, ¿qué pasa con eso? Oye, ninguna de las historias que se elaboren de ninguna ciudad, ningún pueblo, ningún país, ninguna nación, se hacen sin investigaciones, porque todas tienen que estar basamentadas en documentos históricos. Pablo Pérez, Lola Bu, doña Lola, la mujer de Polito Hidalgo, esos negocios eran lo que había. ¿Qué pasa? Que la gente venía y cogía fiado. Entonces cuando venían del campo tenían que coger la Juan Sánchez Ramírez. Cuando hicieron la calle del Liceo, todo el mundo se iba por ahí para brincar y no pasar por un negocio que no le cobraran. Y le pusieron la calle de los transportes. Eso sí es verdad. Oye, esa calle la hizo Sigifredo Alba, a fuerza de pico y pala. Esa calle Padre Fantino, que vaya, por allá. Sin greda. Sí, no, a pico y pala. A pico